Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al culto online del Instituto Bíblico Palabra de Vida. Para mí es un privilegio compartir con ustedes este tiempo y damos la bienvenida a todos los alumnos, exalumnos que están conectándose desde Argentina y de diferentes partes del mundo. En este tiempo quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación que humanamente parece irremediable? ¿Alguna vez te has puesto frente a frente con algo que parece desesperante? ¿Cuál fue tu reacción? Hoy, siguiendo la serie en el libro de Marcos, vamos a estar viendo a Jesús, al Señor Jesucristo, enfrentando una de las situaciones más difíciles en la experiencia humana. Vamos a hablar sobre el siervo de Dios y su poder sobre la muerte. Así que te pido que me acompañes al Evangelio de Marcos, el capítulo 5 y el versículo 21 al 24. En este relato que vamos a ver hoy, todos nosotros vamos a identificarnos y vamos a ser desafiados. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, todos nosotros enfrentamos situaciones difíciles o que parecen irremediables en nuestra vida. Todos, no importa el lugar de donde venís, tu cultura, tu educación, en algún momento de la vida y de tu vivencia vas a enfrentar o enfrentamos situaciones difíciles. También no solamente enfrentamos situaciones difíciles, sino que todos somos intérpretes. Todos, de alguna manera, vivimos esta situación de una manera diferente. Todos le damos un significado a esta situación difícil que Dios permite en nuestra vida. No solamente todos enfrentamos situaciones difíciles, no solamente todos somos intérpretes, sino que también todos actuamos diferente, de acuerdo a la interpretación que le damos a la situación que vivimos. Todos, de alguna manera, entendemos esto y tomamos decisiones para enfrentar la situación. Y finalmente, todos tenemos ciertos resultados que son consecuencia de las acciones que tomamos. En este pasaje vamos a ver el relato de un hombre que está en un momento de desesperación, en un momento desesperado. Vamos a leer ahí el pasaje, dice Marcos capítulo 5, 21 al 23, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. ¿Te podés imaginar ahí? Uno de los principales protagonistas de esta historia es un hombre muy respetado en la sinagoga de Capernaum. Es un hombre conocido, un hombre socialmente respetado. Dice ahí la palabra que él era principal de la sinagoga, pero también este hombre tenía una familia, una esposa y una hija única de 12 años. Esta es la historia de Jairo. Un Jairo que se encuentra con una situación que parece irremediable. Entonces, ¿cuál es la situación en la vida de este hombre? Parecía que era un hombre que tenía una vida que quizás a todos desde afuera le parecería ideal. Era un hombre piadoso, era un hombre que tenía una esposa y una hija, era reconocido socialmente, pero sin embargo golpea a la puerta de su vida una situación que parece irremediable. Su hija, su única hija de 12 años, se enferma. La Biblia no nos dice mucho de qué era el padecimiento de esta chica, pero sí nos dice que estaba a punto de morir. La palabra que ahí usa es agonizando, significa estar en las últimas, en los últimos momentos de su vida. Jairo está enfrentando esta situación, su hija gravemente enferma, y de repente hace una interpretación. ¿Cuál es el diagnóstico que Jairo y quizás el entorno familiar o de los amigos o quizás aún médicos le han dicho? Que su hija está a punto de morir. Frente a esta realidad, él llega a una conclusión. Él interpreta que estaba
que iba a necesitar la ayuda y la intervención urgente de algo sobrenatural para solucionar el problema de su hija. Esta es la interpretación de Jairo y luego le lleva a la acción. Este padre desesperado sale a buscar a aquella persona que puede hacer solamente un milagro para solucionar el problema que enfrentaba. Él sale a buscar a Jesús de Nazaret. Este hombre, este profeta, este maestro que había frecuentado la sinagoga de Capernaum. De alguna manera se entera dónde estaba y ahí el capítulo 5 de Marcos nos cuenta que Jesús estaba llegando. ¿Se acuerdan? En la semana pasada Daniel nos explicó sobre el endemoniado gadareno. Él había viajado al otro lado del mar de Galilea y ahora vuelve y dice ahí que el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, volviendo a la región de Galilea, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y entonces este hombre sale en busca de Jesucristo para que le ayude con su situación. En esta orilla estaba pasando algo que nadie de los demás de la multitud, ni aún los discípulos, tenían idea. Había una chica de 12 años que estaba enferma, a punto de morir. Y Jesús necesitaba estar ahí. El Dios del cielo, el Padre Celestial, sabía que había una chica con necesidad y un padre desesperado. Y pone a su hijo de vuelta en la barca para volver y encontrarles a ellos. Jairo buscó al Señor Jesucristo porque confiaba que el Señor Jesús tenía el poder suficiente para solucionar lo que nadie más podría solucionar. Él públicamente, a pesar de ser un príncipe de la sinagoga, a pesar de ser uno de los principales autoridades religiosas, se postra públicamente delante de Jesús. Y dice la Escritura que rogaba mucho, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Te das cuenta de lo que está pasando acá? Un hombre desesperado frente a una situación irremediable acude a Jesús para solucionar sus problemas. Reconoce en la persona de Jesucristo su poder, reconoce la autoridad que Él tiene y se postra delante de Él para rogar por lo que parece irremediable, por la salud de su hija moribunda. Es entonces cuando él no solamente viene a los pies de Jesús y ahí postrado le trae su situación, le trae su problema, sino que interesantemente Jairo también le trae la solución, porque él le dice ahí, ven, me imagino con un sentido de urgencia, vamos ahora, dice, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjate ahí, es muy interesante porque él también en esta frase no solamente habla de la situación, de la interpretación, muestra las acciones que él hace, se postra delante de Jesús buscándolo, pero habla del resultado que él esperaba, que su hija se sanara. Ahora, es muy interesante y quizás viendo todo este cuadro vos mismo te podés identificar con Jairo. Quizás en este mismo momento estás pasando por una situación irremediable. Quizás no sabes cómo solucionarlo y estás buscando la ayuda de Dios para intervenir en el medio de tu problema. Quizás has traído a Jesús tu problema y postrado delante de Él le estás pidiendo que te ayude, pero quizás como Jairo también estás ofreciendo la solución. El versículo ahí 24 del capítulo 5 dice que fue pues Jesús, ¿no es cierto? Hablando de Jesús dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Sabés qué bueno es esto? En el medio del alboroto de la multitud, en el medio de la llegada del Señor, seguramente un montón de gente le estaba buscando, pero Jesús escucha con compasión la historia de Jairo, entiende su situación y decide ir con él. Pareciera que toda esta historia va a tener un final feliz, pero de repente pasa algo muy interesante. Jesús no hace lo que Jairo esperaba. Y vos te preguntás, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Si parecía que todo venía tan bien. ¿Y ahora qué va a pasar?
¿Te ha pasado a vos también? ¿Te has encontrado que en el medio de una situación desesperante o que parece irremediable has ido a Jesús y de repente te das cuenta que el Señor no hace lo que estás esperando? Vamos a ver cómo sigue este relato y entender. Fíjate, ahí en Marcos capítulo 5, del 25 al 34, aparece algo muy molesto, una interrupción. Una interrupción. En este momento de urgencia, en este momento donde cada minuto era de gran importancia, vamos a encontrar en el relato bíblico que aparece otra necesidad, otra persona en medio de la multitud, y no vamos a hablar de eso porque de eso van a escuchar más adelante. Pero en el medio de la urgencia de Jairo, el Señor se detiene para atender a otra persona. Una interrupción en el medio de la urgencia. Pareciera que el tiempo del Señor Jesús no tiene que ver con el tiempo de Jairo. Jairo está tratando de llevar, si pudiera, corriendo al Señor hasta su casa para que haga lo que él está esperando que tiene que hacer, sanar a su hija. Sin embargo, Jesús se detiene en el medio de la multitud, trata lo que esos versículos que después van a estudiar hacen para ayudar a otra persona en necesidad. Y cambia los tiempos, la agenda del Señor no es igual. La agenda del Señor no es igual a la agenda de Jairo. Muy bien, seguimos en el pasaje. Fíjate ahí, versículo 35. Marcos 5:35 dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. ¿Sabes? Mientras Jesús estaba justo terminando de atender a la otra persona en el medio de la multitud, mientras Jairo finalmente dice, por fin esto se acabó y vamos a ir a casa, alguien desde su casa viene con la noticia más difícil de escuchar. Tu hija ha muerto. 4 palabras que cavan profundo, traspasan el corazón de un padre desesperado hace 2000 años o aún en el día de hoy. Tu hija ha muerto. Sin ninguna compasión, quizás con un dejo de crueldad, esta gente sin cuidado enfrente de todos le dice al padre que la hija ha muerto. Quizás te podés imaginar la situación, quizás podés ver a Jairo pálido, ahí no sabiendo qué hacer, con una marca de dolor en su cara. Su hija, su única hija, ha muerto. Quizás algún discípulo puede decir, no puede ser. Quizás alguien en la multitud dijo, pero el Señor llegó tarde. ¿Sabes una cosa? Llega el momento del diagnóstico más difícil para Jairo, la muerte de su hija, y de repente ahí lo encontramos en medio del dolor. Tu hija ha muerto. El versículo siguiente, el versículo 36 de Marcos capítulo 5, nos dice así: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. En el medio de la situación quizás más difícil que Jairo haya enfrentado en el momento, la noticia de que su hija finalmente ha perdido la vida, Jesús frena la situación. Ignora de cierta manera lo que la gente está diciendo. Yo me imagino al Señor mirándole a los ojos a Jairo y diciéndole esta frase: no temas, cree solamente. 2 cosas importantes aquí. Primeramente dice, no temas, porque el Señor Jesús conoce y sabe muy bien que tendemos a tener miedo frente a las situaciones que no podemos manejar. Tenemos miedo por ahí frente a una enfermedad, tenemos miedo frente al dolor, tenemos miedo frente a la muerte, o tenemos miedo frente a diferentes situaciones que no podemos humanamente manejar. Sin embargo, el Señor Jesús le advierte a Jairo y le dice: no temas, frená, pará, no temas. Y ahí dice una frase: cree solamente. Ahí en el original la idea es un tiempo verbal que sugiere que Jesús está pidiendo que siga creyendo, que no pierda esa fe inicial que lo hizo salir corriendo hasta llegar a los pies del Señor para buscar ayuda.
Parece fácil, ¿no es cierto? Solamente creer, solamente confiar, pero tan difícil de hacer cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen irremediables. Sigue el pasaje y en el versículo 37 hasta el 43, vamos a leer, dice así: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Es muy interesante porque en estos versículos vamos a ver algunos detalles importantes. Jesús venía con la multitud, en el medio de la multitud alguien lo interrumpe, una mujer con necesidad es atendida. Jairo está desesperado tratando de llevar a la casa a Jesús, principalmente, quizás no a toda la gente. Pero en este momento, después de que Jairo recibe el diagnóstico de la muerte de su hija, o la noticia de la muerte de su hija, Jesús lo frena, Jesús atiende su corazón y dice: no temas, y le da una orden: sigue creyendo. Esa confianza que tuviste para venir corriendo a mis pies, seguíla teniendo. En este momento Jesús hace algunas cosas. Primero, él despide a la multitud y a la mayoría de sus discípulos. Solamente Pedro, Jacobo y Juan son seleccionados para acompañarle. Jesús entonces deja toda esta multitud y el resto de los discípulos y va con Jairo y estos 3 hombres a la casa de Jairo. Cuando llega, se encuentra con una situación horrible. Se encuentra con una casa que está inundada por la tristeza, que está inundada por la desesperación. Era costumbre en los judíos que aún las personas más pobres proveyeran para las situaciones de un velorio o cuando alguien moría, de por lo menos 2 flautistas y alguien que llorara. Se llamaban las plañideras, ¿no es cierto? Quizás mujeres que profesionalmente o eran pagadas por las familias para llorar y clamar y hacer notar a la sociedad que alguien en esa casa había muerto. Dice acá la escritura que en el versículo 38 que vino a su casa Jairo con Jesús y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Esas 2 palabritas significan lloraban, significa como lamentar en lo privado, y lo que dice ahí lamentaban mucho, habla de un grito fuerte, ¿sí? Acordate que Jairo era una persona reconocida en la sociedad. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Probablemente muchas personas apreciaban y respetaban a este hombre y su familia. Y estaba la cena llena de gente por ahí sufriendo interiormente, pero aún públicamente expresando el dolor de la muerte de una niña de 12 años. ¿Sabes? Una cosa debe ser algo terrible. Yo tengo una hija de 12 años. No me puedo imaginar el momento que Jairo estaba viviendo. Y en el medio de esta situación aparece Jesús. En el medio de esta situación de dolor, de desesperación, aparece Jesús y hace a toda la audiencia ahí que está clamando y llorando y lamentando esta pregunta: ¿por qué alborotáis y lloráis? Quizás para la gente le parecía algo sin sentido, pero no sabes, no sos el maestro de Israel, no sos el que dicen que es profeta, ¿no te das cuenta lo que está pasando en esta casa? Pareciera que Jesús no entendiera la situación. Y toda la gente quizás se pregunta: ¿cómo puede ser que no se da cuenta que estamos acá porque alguien murió? Sin embargo, Jesús sigue hablando a la multitud y les dice: la niña no está muerta, sino duerme.
¿Te das cuenta? Llegó Jesús con otra forma, no llega desesperado, no llega angustiado, no se prende a todo el alboroto que había en la casa. E interesantemente, él tiene un diagnóstico diferente. Él tiene una percepción totalmente distinta de toda la familia ahí. Él dice, la niña no está muerta, sino solamente duerme. ¿Cuál es la reacción de la gente? Versículo 40 dice, y se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Te das cuenta que Jesús tiene una percepción diferente? Jesús tiene un diagnóstico diferente a la situación desesperante e irremediable que Jairo y su esposa estaban viviendo. La gente que no coincidía o que no creía el diagnóstico del Señor se burla de él. Es interesante porque muchas veces puede pasar lo mismo en tu vida y en la mía. Fíjense cómo sigue el relato. El versículo 40 dice que él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando su mano, le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Ella se levanta, todos quedan asombrados, dice el versículo. Fíjense, el versículo 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Otro de los evangelios dice, y quedaron atónitos, asombrados, fuera de sí. Tanto la mamá como el padre, los 3 discípulos fueron testigos directos de un milagro increíble. La hija muerta está siendo resucitada, se levanta y camina. Ellos, dice, quedan asombrados y entonces Jesús dice, bueno, no le digan a nadie y denle algo de comer. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Junto con Jairo, en este tiempo vamos a aprender 4 lecciones sobre qué hacer cuando Jesús no hace lo que esperabas. 4 lecciones importantes que podemos aprender con este padre, este hombre respetable, este hombre piadoso, que se enfrenta a una situación irremediable en la vida, donde ningún humano puede solucionar, y entonces va aquel que es el Señor de todas las cosas, para que intervenga en esta situación. Pero ¿qué pasa cuando Jesús no hace lo que esperabas? 4 lecciones que vamos a aprender con él. Número 1, vamos a aprender la lección de los plazos. ¿Sí? Fíjate bien, la lección de los plazos. Jesús actúa en tiempos diferentes a los míos y no llega tarde. Fíjate bien, Jesús actúa en tiempos diferentes a los míos y no llega tarde. Te podés imaginar ahí a Jairo desesperado, corriendo, buscando al Señor, postrándose a sus pies, rogando mucho porque la situación era urgente. La nena se moría. Jesús tenía que llegar a la casa para poner sus manos sobre ella y sanarla. Sin embargo, Jesús pareciera, quizás hasta ignorando la situación y la urgencia de este hombre, en el medio de la multitud se distrae, podríamos llegar a decir así, o frena para tratar la necesidad de otra persona. Jairo, me imagino, estaba desesperado, pero aprende que Jesús tenía una agenda diferente. Jesús actúa en tiempos diferentes a los míos. Y lo más importante, Él nunca llega tarde. En esta lección de los plazos podemos entender o pensar en la soberanía de Dios. Solamente 2 versículos para pensar. Hay uno en Salmo 135:6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Jairo tiene que entender que esta situación que nunca hubiera deseado, esta situación sin remedio, donde no hay ninguna esperanza de solución humana, ha sido permitida por el soberano Dios. Ha sido una situación traída a su vida por
aquel que es capaz y es dueño de permitir cualquier situación en tu vida y en la mía. La lección de los plazos. Jesús actúa en tiempos diferentes a los míos y no llega tarde. La segunda lección que Jairo tuvo que aprender es la lección de la percepción. El diagnóstico de Jesús es el correcto. En el medio de esta situación llegan las noticias de que su hija ha muerto. Llegan las noticias de que la esperanza se acabó. ¿Para qué molestar al maestro?, dijeron las personas. Basta, ya es tarde. Sin embargo, Jesús tiene un diagnóstico diferente. Acá quiero pensar un poquito en la sabiduría de Dios. Hay dos versículos ahí. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. En el Salmo 147:5 leemos: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Habíamos hablado al principio que todos nosotros vivimos situaciones como Jairo, pero que todos somos intérpretes. Todos, con las cosas que nos pasa como a Jairo, entendemos la situación y tratamos de actuar sobre eso. Interpretamos lo que nos pasa. Pero tenemos que entender con Jairo esta lección de la percepción. Jesús tiene el diagnóstico correcto. Jesús, el eterno Dios, es el dueño de la sabiduría. Dice ahí la palabra que en Él, en Dios, está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Quizás te das cuenta que Jairo acá había entendido la gravedad de la situación y acudido a Jesús, pero aprende que Jesús tiene el diagnóstico correcto. Segunda lección, entonces, la lección de la percepción. Tercera lección que podemos aprender junto con Jairo, la lección del proceder. El proceder. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta situación? ¿Qué hacer como respuesta a lo que nos está pasando? Acá Jairo va a entender que Jesús actúa de forma diferente a las que él piensa. Jairo estaba seguro de que lo único que necesitaba era traer al Señor para que él pusiera las manos sobre su hija y ella se sanara. Pero se da cuenta que Jesús actúa de una manera diferente. Jesús actúa y tiene un proceder diferente a lo que yo pienso que tiene que hacer. Y acá vamos a pensar en la palabra de Jesús. Fíjate, la palabra de Dios. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jesús habla y hace dos cosas. Número uno, entiende el corazón de este padre. Y él le dice: no temas, cree solamente. No temas. Él entiende lo que está pasando en el interior de este padre angustiado. Y habla directo a su corazón y le dice: no temas. Entiende con compasión su situación. Pero también, al llegar a la casa, le habla a su hija muerta y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y con su palabra trae de vuelta a la vida a esta chica muerta. La lección del proceder. Jesús actúa de formas diferentes a las que pienso. La palabra de Dios. Finalmente, la última lección que Jairo aprendió es la lección del propósito. Jesús hace más de lo que espero y para otros fines. No solamente Jesús llegó a la casa y sanó a la hija. Jesús hizo algo muy interesante. Él despidió a la multitud, a la mayoría de los discípulos, y seleccionó al padre, a la madre y a Pedro, Jacobo y Juan. Y dejando al resto afuera, dejando a los que se burlaron, dejando a los que criticaron, por los demás, trajo a estas 5 personas para ser testigos exclusivos de un milagro increíble, cuando él levantó de la muerte a la hija de Jairo. El propósito de Dios es diferente. Jesús hace más de lo que esperan. Él no solamente sanó a la hija, sino que se reveló a Jairo, a su esposa y estos 3 discípulos en una manera increíble y personal. Jesús tenía planes diferentes y eso es lo que quiero que pensemos. El propósito de Dios, los planes de Dios
2 versículos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Sabes una cosa? Dios tiene planes diferentes a los tuyos. Y Jairo lo entendió. Jairo entendió que el Señor Jesús tenía planes que eran para su bien, no para su calamidad, no para su sufrimiento. Los planes de Dios eran buenos para él. Pero ahí el versículo de Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, o a Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. No solamente los planes de Dios eran para el beneficio de la hija de Jairo, para el beneficio de él y su esposa y los discípulos que pudieron ver a Jesús actuar, sino que los planes de Dios eran para la propia gloria de Dios. La propia gloria de Dios. Ya terminando en este tiempo, quiero hacerte pensar en algunas verdades. Como decíamos al principio, nos toca ver acá el siervo de Dios, Jesucristo, y su poder sobre la muerte. El siervo de Dios y su poder sobre la muerte. Y te quiero hacer pensar quizás en alguna situación que estés viviendo que te parezca sin remedio. ¿Cuál es esa situación en tu vida en el día de hoy? Quizás es una relación rota, quizás es una enfermedad, quizás es la pérdida de un ser querido. Yo no sé, pero Dios sabe. Una situación que parece que humanamente no tiene solución. ¿Sabes una cosa? Frente a esta situación, Jairo recibió estas palabras del Señor. No temas, cree solamente. Sigue creyendo, seguí confiando, seguí teniendo fe. Es muy interesante porque Jairo creyó al inicio del problema. Él supo confiar y creer en Jesucristo al inicio de su problema. Por eso salió corriendo a buscar al Señor. Por eso se postró ante sus pies. Por eso rogaba mucho por la situación que estaba enfrentando. Él creyó al inicio del problema y eso lo movió a Jesús. Jairo aprendió a confiar durante el proceso, porque mientras iba a su casa y Jesús parecía demorarse y recibe la noticia de la muerte de su hija, recibe estas palabras: no temas, seguí creyendo, seguí creyendo. Y recibe el ánimo y la orden de Dios para seguir confiando en Él. Y finalmente, en la casa, ya en su casa, frente a su hija muerta, Jairo cree al final y ve el producto final. Ve a su hija vuelta a la vida, levantarse y después esperando algo de comer. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué haces cuando Jesús no hace lo que vos esperás? ¿Qué haces? ¿Qué hago yo cuando Jesús no hace lo que yo espero? ¿Te ves a vos mismo en esta historia? ¿Te das cuenta que esta sección del Evangelio de Marcos es parte y puede ser parte de nuestra vida en el día de hoy? ¿Cuál es la situación irremediable que estás pasando? ¿Cuál es tu expectativa de lo que Dios va a hacer? ¿Qué pasa o qué haces cuando Jesús no hace lo que estabas esperando? 4 lecciones que hemos aprendido. La lección de los plazos. Los tiempos de Dios no son los míos y hablamos de la soberanía de Dios. Dios tiene el derecho de traer situaciones como el soberano Señor del universo a tu vida que parezcan irremediables. Él tiene el derecho, Él es soberano. La segunda lección, la lección de la percepción. El diagnóstico de Jesús es diferente y es el mejor. Y pensamos en la sabiduría de Dios. Quizás estás viviendo una situación y quizás estás pensando, interpretando que es algo que no va a haber solución. Que quizás esto y esto es lo que hay que hacer, pero Jesús y Dios tiene el diagnóstico correcto. No te olvides, Él es el dueño de la sabiduría. La tercera lección es la lección del proceder. La lección del proceder. Jesús va a actuar de una manera diferente a la que vos actuarías.
¿sí? Y ahí pensamos en la palabra de Dios, la palabra que llega al corazón de Jairo y que llega a tu corazón y el mío en los momentos de mayor desesperación. Nos entiende, no nos juzga, nos entiende y nos dice, no temas, no temas, seguí creyendo, seguí creyendo. La palabra que tiene el poder para resucitar a los muertos es la misma palabra que en el día de hoy sirve para enfrentar cualquiera sea la situación que Dios ha permitido en tu vida. Y la última lección, la lección del propósito. La lección del propósito. Jesús hace más de lo que esperabas y con otros fines. ¿Sabes por qué? Porque Él no solamente va a actuar para tu bien, sino que va a actuar para su gloria, para su gloria. Quizás es muy difícil enfrentar lo que estás viviendo. Quizás no sabes lo que hacer, pero tenés que entender que hay un propósito de Dios en el medio de tu situación difícil. En el medio de lo que parece humanamente sin remedio, Dios está obrando para tu bien y para su gloria. La lección del propósito. Y quiero terminar con esta frase. Dice, no temas, sigue creyendo. No temas, sigue creyendo. Yo no sé cómo estás en esta mañana y quiero animarte, mi hermano y mi hermana, a pensar en este relato y a ver el Evangelio, a ver la historia de Dios aplicada a tu realidad en el día de hoy. Jesús entiende lo que está pasando. Jesús te dice, no temas, sigue creyendo. Es las únicas palabras que el Señor Jesús le dirigió a Jairo en todo el relato. No temas, sigue creyendo. Yo no sé entonces cuál es tu situación. Te quiero animar a pensar que Dios tiene el control de todas las cosas como un Dios soberano. Yo no sé cómo estás entendiendo lo que está pasando en tu vida, pero acordate, Dios y Jesús tiene el diagnóstico correcto, porque Él es sabio. Yo no sé cómo estás reaccionando, qué acciones estás tomando para tratar de solucionar esta situación, pero acordate, Jesús está actuando y lo va a hacer de una manera diferente a la tuya, pero Él va a actuar con compasión, Él va a actuar con poder en medio de tu dificultad. Y finalmente Dios tiene un propósito, tu beneficio y su gloria. Vamos a orar y terminamos. Querido Padre Celestial, gracias en este día por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por la realidad de la vida de Jairo y la situación tan difícil que él vivió. Gracias por las lecciones que podemos aprender con él acerca de tu persona. Gracias, Señor, porque podemos enfrentar cualquier situación que permites en nuestra vida, sabiendo estas verdades y pudiendo tener la confianza absoluta y la fe en un Dios que nos ama, en un Dios que nos conoce, en un Dios que sabe qué es lo mejor, en un Dios que actúa más allá de lo que nosotros podemos imaginar y que tiene un propósito de hacernos bien, de actuar para nuestro bien, pero para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque en este tiempo y en esta circunstancia de nuestra vida podemos venir como Jairo a tus pies y queremos aprender estas lecciones, queremos confiar, queremos dejar el miedo de costado para confiar en tu persona y en tu poder. Gracias en el nombre de Cristo, el Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.